Nos alegra mucho saludarles. Qué bueno que podemos estudiar la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie de temas titulada Salvación lograda con sangre. Lo que costó nuestra salvación. Lo que costó el ser rescatado por el poder y la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por la disposición de nuestro Salvador de morir en nuestro lugar para asegurarnos esta salvación tan valiosa. No existe nada de mayor valor en todo el universo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. El título del tema en esta ocasión es Muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesús. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 15, versículo 22. La palabra del Señor dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Analicemos brevemente el registro bíblico que se encuentra en San Marcos capítulo 15, versículo 16 al versículo 37. Aquí encontramos los hechos que sucedieron en el Gólgota. Los involucrados en estos últimos momentos de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hicieron los soldados romanos cuando le llevaron al pretorio, al patio de las torturas. La burla a la cual fue objeto nuestro Salvador por estos curtidos soldados romanos. Tomaron también a un campesino que cargara la cruz pesada de nuestro Salvador. En ese momento un campesino llamado Simón de Cirene iba pasando y fue llamado para cargar la pesada cruz de nuestro Salvador Jesús. Cuando Jesús fue llevado al Gólgota, le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero la palabra del Señor dice que Jesús no la bebió. También la palabra nos señala que Jesús fue crucificado totalmente desnudo, porque los soldados repartieron entre sí sus vestiduras. Dos criminales fueron crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Encontramos en este registro bíblico que la gente del pueblo, aún viendo cómo él se encontraba colgado en la cruz, seguían burlándose de él. También los sacerdotes y los escribas, todos juntos, le escarnecían y decían que se salve a sí mismo. Una actitud de burla de parte de estos dirigentes. No les fue suficiente con saber que ya él estaba a punto de morir. También los que estaban crucificados con él, los dos ladrones, los dos delincuentes, le injuriaban. La palabra del Señor dice que a la hora novena Jesús comenzó a clamar: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos indicado que nunca el Señor Jesucristo había experimentado una separación con su Padre. Y esto sin duda es el momento crítico en la vida de nuestro Salvador, la separación de Jesús con su Padre. En toda la eternidad no había existido tal situación. Pero en este momento, al cargar el pecado de todos nosotros, de todos los seres humanos, Jesús es separado de su Padre y su Padre no puede contemplar a su Hijo que carga con el pecado de toda la humanidad. La palabra del Señor dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo:
mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Sin duda, este es el clímax en el sacrificio y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pináculo del sacrificio de nuestro Señor, de su propósito de salvar a la raza humana. Jesús está muriendo no por sí mismo, sino a favor de todos nosotros los seres humanos. A la hora novena de ese día viernes, aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús murió. Mas Jesús, dice la palabra del Señor, dando una gran voz, expiró. Queridos amigos, todo lo que vislumbramos aquí es un aparente, rotundo fracaso en el propósito que Jesús tenía para rescatar a los seres humanos. De todas las escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, esta escena de su muerte en la cruz del Calvario es la que demanda nuestra mayor contemplación y también nuestra continua oración. Contemplémoslo pendiendo de la cruz, lastimado, inclinado y sangriento. El que está allí es el Hijo unigénito de Dios, Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra. Su espalda está totalmente desgarrada. Sus manos y sus pies han sido atravesados por gruesos clavos. Toda la noche Jesús había estado despierto. No había comido ni bebido nada desde la cena la noche anterior. Ahora cuelga indefenso entre criminales, sometido al escarmiento y al rechazo, expuesto al sol y al viento. Veamos cuidadosamente lo que San Marcos capítulo 15, versículo 27 y el versículo 28 nos dice. La palabra del Señor registra: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los criminales. Queridos amigos, ¿qué importancia tiene el hecho de que Jesús fuera crucificado? No solo como convicto de un crimen capital, sino también que fuera colocado entre 2 asesinos y sediciosos. Veamos de qué modo el texto del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 53, versículo 12, citado allí por San Marcos, ayuda a responder esta pregunta. La palabra del Señor registra las palabras de Isaías donde dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías registra que Jesús murió en la cruz, o iba a morir en la cruz, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y esas son las palabras que retoma San Marcos al decirnos que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario entre 2 criminales. Veamos, queridos amigos, cuál es el punto que se presenta con insistencia sobre lo que le ocurrió a Jesús, nuestro Salvador, en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos registra que Jesús cumplió con exactitud muchas de las profecías del Antiguo Testamento que se referían al Mesías, el Hijo de Dios. En la cruz, Cristo cargó con todos nuestros pecados, con el pecado de todos los seres humanos que habremos existido en esta tierra.
Es decir, él llegó a estar tan estrechamente vinculado con el pecado que, de acuerdo con San Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nosotros llegamos a ser justificados delante de Dios. Como que si nunca hemos pecado, cuando aceptamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos su sacrificio, cuando nos entregamos a Él, llegamos a ser justificados delante de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero las palabras de Pablo dicen que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queridos amigos, sin decir que Jesús era pecador, lo que por supuesto hubiera sido erróneo y fácil de ser mal interpretado, el apóstol San Pablo llegó tan cerca como le era posible de ese calificativo, dando la idea de que nuestro Dios Padre lo consideró a Jesús como un pecador, como un transgresor, y que fue tratado como tal. Jesús no cargó sus pecados, porque Jesús no tenía pecado, pero Jesús cargó con todos los pecados de los seres humanos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que al cargar con nuestros pecados, Él se hizo pecado de nuestros pecados. Queridos amigos, de una manera que apenas podemos comprender, Jesús, el único ser que jamás pecó, tomó el lugar de todos y de cada pecador. Mi pregunta hoy es, querido amigo, querido hermano, ¿te es posible entender la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo murió? Fue por ti y también fue por mí. Sí, así fue. Es importante que nosotros lleguemos a entender la razón de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él no murió como un criminal. Él no murió como un revolucionario. Él no murió como alguien que cargaba sus culpas. Él murió intercediendo por cada uno de nosotros los seres humanos. Tomó nuestro lugar. Él murió una muerte en sustitución de los seres humanos. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos ser castigados más de lo que Jesús lo fue. Porque nosotros merecíamos no solamente la muerte, sino también la muerte eterna. Pero sin embargo, Jesús nos brindó ese hermoso regalo de salvación. Él fue tratado de lo peor con tal de asegurarnos la salvación. Queridos amigos, queridos hermanos, leamos los siguientes textos. San Juan capítulo 1 versículo 29. El apóstol Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gálatas capítulo 3 versículo 13, el apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El apóstol San Pedro, en primera de San Pedro capítulo 2 versículo 24, la palabra del Señor dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Sin duda la palabra del Señor es tan clara. Nosotros
fuimos perdonados por la muerte y el sacrificio de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Examinemos lo que enseñan estos pasajes que nos ayudan a comprender la relación que existe entre Jesús en la cruz y el pecado. Notemos, queridos amigos, de qué modo el hecho de darnos cuenta de lo que el pecado causó al Hijo de Dios, a Jesús, debería motivarnos a procurar su poder para vencer el pecado en nuestra vida. El pecado, si no buscamos la solución en Jesús, nos va a destruir con el resultado de la muerte eterna. Alegra saber, queridos amigos, que Jesús está dispuesto a salvarnos. Si como Pedro en el mar de Galilea le decimos: Señor, sálvanos. Para que el cielo, para que nuestro Padre hubiese dado el tesoro más valioso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para morir en nuestro lugar, no hay la menor duda que quiere nuestra salvación, que quiere nuestra vida eterna. Y cada uno tenemos la oportunidad de recibir ese regalo maravilloso de parte de nuestro Dios, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Esa es una promesa, esa es una esperanza, es nuestro privilegio, aunque costó el sacrificio, el sufrimiento, el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro gozo saber que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios para recibir perdón de nuestros pecados y socorro en el momento oportuno. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias por este valioso sacrificio de nuestro Señor Jesús. Duele verlo morir en la cruz del Calvario. Nuestro corazón se quebranta al saber que Él sufrió. El Dios eterno, que no tenía pecado, que no tenía nada que ver con el pecado, Él murió en nuestro lugar. Querido Padre, es doloroso saber que Él sufrió tanto, pero al mismo tiempo es placentero saber que Él murió para salvarnos y que ahora nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna. Aquí nuestras emociones se encuentran entre el dolor y la alegría, entre el pesar y la esperanza y la paz que encontramos en el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, querido Jesús. Gracias, querido Espíritu Santo, por ese maravilloso sacrificio. Lo agradecemos y lo aceptamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén.